Ya voy a entrar, te vas con cuidado. Bueno, te va a acompañar. Buenos días, creo que ya estamos adentro. Vamos a ver. Chat. Espérenme un segundo. Bueno, buenos días. Ya estamos aquí en este chat de Facebook. Okay. Déjame un segundo, voy a compartir aquí en el Facebook que ya estamos. Vamos a compartir el link. Mercurio, el Mercurio retrógrado, a veces hay un poquito de atraso. Hay que tener mucha paciencia, esto ya me lo sé, así que vamos a ver. Vamos a... Bueno, ahora sí, buenos días. La vez pasada no hubo podcast. Me tocó el Mercurio estacionario. Para los que no saben qué es el Mercurio estacionario retrógrado, les voy a explicar. Es muy interesante el tema y sobre todo evita frustraciones. Y comentarles un poco de mi experiencia de este Mercurio retrógrado y después vamos a comentar también en un segmento qué es el retorno solar, qué tiene que ver con el cumpleaños y después algunas anécdotas astrológicas respecto a la astrología que quiero compartirles. Primero, en esta parte del Mercurio retrógrado, que es dentro de los planetas, el que más atención juega después, yo creo que del signo solar o del ascendente, porque la mayoría, yo creo que todo el mundo sabe en qué signo solar nació del mes, cuál es su signo del sol. Después ya quienes se adentran un poco a la astrología empiezan a ver un poquito más y descubren el ascendente, que es la personalidad. A diferencia del sol, el ascendente es la personalidad y el sol es el carácter. El sol es con lo que se nace y la personalidad, que es el ascendente, se va construyendo a lo largo de la vida. Es esa como definición psicológica, ¿no? Pero fuera de la carta natal, hay un fenómeno que se va conociendo por las redes sociales, que es el Mercurio retrógrado. Y este planeta tiene mucha regencia en lo mundano, en las cosas cotidianas, sobre todo porque Mercurio, este planeta está compuesto de metal. Entonces su electromagnetismo es muy fuerte para el planeta Tierra. Incluso nosotros tenemos este campo electromagnético, entonces también nos afecta, o sea, afecta
a todo. Entonces, cuando ocurre este Mercurio retrógrado, que en el cielo se ve que en lugar de ir directo, toma una pausa, que es ahí cuando se pone estacionario y el planeta parece ir para atrás visualmente, y esto es porque le da la vuelta al Sol, ¿no? Entonces el efecto visual es que se detiene y va hacia atrás. En ese transcurso, 15 días antes o hasta 20 días antes de que se ponga retrógrado, es cuando más problemas causa. Quizás la gente está esperando el momento cuando se ponga retrógrado porque ya sabe que se les va a complicar la existencia. Para los que tienen empresas, tiendas, que tengo varios clientes en este rubro con empresas, pues, ¿qué pasa? Los proveedores fallan, quizás haya problemas en las máquinas, en el equipo, o sea, hay un montón de anécdotas por parte de clientes, los que tienen empresas, que empiezan a tener muchos conflictos. Entonces me consultan, me escriben, me dicen, ya está Mercurio retrógrado porque estoy teniendo muchos problemas con clientes, con proveedores, con personal. Me están renunciando gente que pues era primordial en la empresa. Y les escribo, aún no está Mercurio retrógrado, sin embargo, como son 15 a 20 días antes, entonces es cuando las cosas se empiezan a descomponer quizás más que cuando Mercurio está retrógrado. Y esto es porque la velocidad de Mercurio, ¿sí? De ir a una velocidad constante empieza a frenar. ¿Y qué pasa cuando algo frena? Ustedes han estado en el autobús o en el metro, para los que viven en una ciudad metrópoli. Tú vas muy tranquilo en el metro, agarrado del barandal, y no pasa nada, puede ir el tren a, no sé, a varios kilómetros por hora, 100 o más, ¿no? Pero cuando se acerca a una terminal, pues el metro frena y es cuando sentimos el girón, que si no estamos bien agarrados, pues nos caemos. Así es el Mercurio retrógrado, exactamente igual. Es más peligroso cuando empieza a frenar que cuando está en una velocidad constante, ya sea directo o retrógrado. Entonces, por eso de 15 días a 20 días antes empiezan a suceder todo lo que todo lo erróneo, malo que pudiera pasar en nuestras vidas, es en ese momento cuando ocurre, ¿sí? Entonces, eh, no solamente hay que tener cuidado cuando Mercurio está retrógrado, sino tener cuidado antes de que esto suceda. Ya cuando el Mercurio se estaciona, entonces ya nuestra vida toma una pausa. Y tengo varias anécdotas de este Mercurio en pausa o Mercurio estacionario. Por ejemplo, me acaba de ocurrir ahora que el podcast pasado lo íbamos a tener el 7 y ya estaba yo preparado, y ese día se enferma mi hijo y lo tengo que hospitalizar, ¿no? Porque pues a los niños el asunto de las diarreas y los vómitos pues no es es de mucho cuidado porque fácilmente se pueden deshidratar. Entonces me lo tuve que llevar al hospital y pues tuve que cancelar el podcast. Entonces estuve estacionario. Los días de estacionario estuvimos en el hospital, es muy clásico, ya me esperaba. Pues no es que espere algo malo, pero sí hay que estar como muy preparados y fluir con las circunstancias. Y así me han pasado otros y a las personas también. Por ejemplo, yo como base, antes de estudiar astrología y psicoterapia, trabajaba como arquitecto. También es una de mis profesiones, arquitecto e ingeniero ecólogo. Entonces me habían contratado para hacer un pavimento ecológico, y iba a empezar la construcción de este pavimento, iban a empezar a demoler, iba a empezar a las máquinas, ya saben, todo lo que se requiere para una pavimentación. Y especialmente estaba el comienzo en los días de Mercurio estacionario. Entonces yo ya esperaba algo raro en esos días, y mi jefe estaba muy animado, muy optimista, y yo estaba esperando, bueno, ¿y qué va a pasar, no? Un Mercurio estacionario en plena inicio de la construcción, pues ¿qué podría pasar? Pues sí, ese día que fue en Guadalajara, ese día, pues debido a muchas circunstancias, no había dónde rentar las máquinas.
Así que pues se tuvo que hacer muchos cambios en la cronología y ese día estuvo muy difícil para comenzar y de alguna forma se comenzó con el con el pie izquierdo, ¿no? Entonces sí iba a ser toda la obra, parte de la obra iba a estar en Mercurio retrógrado. Es un mal momento para empezar algo nuevo en Mercurio retrógrado. Si ustedes van a empezar algo, por ejemplo, van a inaugurar un negocio y descubren que va a empezar 15 o 20 días antes o en el mercurio estacionario o durante el retrógrado, lo mejor es aplazarlo, porque quiere decir que todavía no es el momento. Hay algo ahí que todavía no han previsto. Entonces, pues hubo muchas fallas durante el mercurio retrógrado en esta empresa de pavimentación. Incluso a mi jefe no le pagaron, no, no le pagó el gobierno, y aparte, todavía que no le pagaron, le demandaron, ¿no? Por no haber terminado a tiempo y por algunas fallas que por ahí se dieron porque era un material nuevo. Entonces hubo por ahí algunas, pues no todo salió como se esperaba, la expectativa no fue la misma. Entonces, pues esos son las fallas, las frustraciones en un Mercurio estacionario retrógrado. También, si tú te casas en el Mercurio retrógrado, fatal. Esto quiere decir que entre familias hay diferencias, hay cosas que están escondidas. Yo he ido a bodas con Mercurio retrógrado en donde la familia del novio está por un lado, ¿no? Y lo divide un pasillo y luego está la familia de la novia, ¿no? Y averiguando un poco, pues una familia está en desacuerdo de que esta boda se lleve a cabo, ¿no? Entonces, así se empieza con el pie izquierdo y esto finalmente termina en un divorcio, ¿no? No hay un final feliz cuando alguien inicia en el Mercurio retrógrado. Otros acontecimientos que he visto, porque de anécdotas, no mías, sino de lo que se pueda ver en redes sociales, generalmente es cuando detienen a algún político, ¿sí? A algún actor, ¿sí? Por ejemplo, de lo que yo me acuerde, Fofo, un caso reciente, Fofo, este youtuber, pues sufrió el mercurio retrógrado en donde golpea a una mujer, ¿sí? Se le va, la impulsividad de su carácter la llega a golpear y pues todo está en redes sociales, entonces pues lo detienen y hasta la fecha pues no ha podido salir de la cárcel, ¿no? Entonces también la maestra Esther Gordillo también la detienen en un mercurio retrógrado y cuántos años no pasó en la cárcel, ¿no? También el caso también de Gloria Trevi y también, o sea, la mayor parte de los artistas y los actores políticos, empresarios y la gente que puede estar bajo los reflectores, si le sucede algo en Mercurio retrógrado, yo creo que es lo peor que te puede pasar, ¿no? Entonces, pues sí, hay que tenerle mucho respeto a este periodo. No es un periodo fácil. Si nos dormimos o no tomamos muy en serio estas circunstancias, pues lo podemos pasar mal, ¿no? También he visto personas, bueno, yo que alguna vez compré un celular que no en Mercurio retrógrado, pero sí en Mercurio, se le llama la sombra de Mercurio cuando sucede de 15 días antes del Mercurio retrógrado, se llama la sombra de Mercurio. Y dije, no, pues todavía está unos días de que suceda el estacionario, no va a pasar nada. Compré un celular y lo tuve que cambiar varias veces, ¿no? Porque a cada rato se descomponía. También alguna vez, ya sabía astrología y dije, no, pues, ¿qué va a pasar si todavía no es Mercurio retrógrado? Pues sí, sí pasó, ¿no? Cuando todavía no estaba con este asunto de la astrología, compré también un carro, ¿sí? Y todo eléctrico fallaba. O sea, aparte que me lo entregaron tarde, desde el principio falló todo eléctrico, o sea, fatal, yo creo que pasaba más tiempo en el taller mecánico de lo que yo lo tenía. Entonces, sí,
los aparatos eléctricos, las computadoras, todo lo que te pueden entregar durante el Mercurio retrógrado, pues sí ya tiene de ahí una huella y no es algo sano, ¿no? Es muy frustrante una compra de Mercurio retrógrado, guarda muy bien las, si ya no hay remedio y te tienes que comprarlo, guarda muy bien los comprobantes, el recibo, el ticket, porque te lo vas a tener que utilizar. Las firmas también no firmes. Si estás por firmar un documento, pues mejor espérate, ¿no? A que pase el Mercurio retrógrado. Y bueno, este Mercurio retrógrado comenzó ya el 8 de noviembre. Sin embargo, pues el estacionario se dio un poquito antes. Se dio desde el 7, ese día que era mi podcast. Se dio desde el 7, 8, 9, 10 y 9 y 10 probablemente todavía estaba estacionario. Este Mercurio va a terminar hasta el 29 de noviembre. Sin embargo, hay que darle todavía unos días más a que Mercurio tenga una velocidad ya más constante. Entonces, yo creo que por ahí en la primera semana de diciembre ya podemos empezar a hacer nuestras cosas. Incluso es muy provechoso aprovechar la velocidad de Mercurio retrógrado cuando se va a poner directo, porque empiezan a haber muchas oportunidades. Si ustedes estaban por buscar un trabajo, un empleo, en la primera semana de diciembre o los primeros 15 días de diciembre, excelente para tener un trabajo, ¿no? Para encontrar un buen empleo, excelente también para abrir una empresa, excelente para hacer también tus compras. O sea, los 15 días me parece que de diciembre van a ser muy buenos para que ustedes aprovechen la velocidad que va tomando el Mercurio, el planeta Mercurio, ¿no? Para que se vuelva directo. Y este es el tema de Mercurio retrógrado. Yo le guardo mucho respeto a este fenómeno por experiencia y bueno, también por todo lo que le pasan a clientes. Sí es verdad que sí he visto casos muy extremos, y, y que no le deseo a nadie. Ahora vamos a entrar en el tema, en esta de nuestra revista digital de astrología, vamos a entrar en el tema del retorno solar, sobre todo porque acabo de cumplir años el 11 de noviembre, entonces está muy bien tomar este tema. ¿Qué es un retorno solar? Es cuando el sol, ¿sí?, vuelve al mismo grado de tu día de nacimiento, que generalmente no corresponde al día en que naciste, ¿sí? Puede ser que tú hayas nacido X día, por ejemplo, el día 9, y tu retorno solar sea hasta después o quizás antes. Entonces, quizás tengas que consultar al astrólogo para que te diga qué día es que vas a festejar tu cumpleaños, que no siempre es el día en que naciste. En mi caso, por ejemplo, que nací el 11 de noviembre a las 7:30 de la tarde, mi retorno solar para este año sí es el 11 de noviembre, pero sí se va a dar antes a las 3:44 de la mañana, ¿sí? O se dio, ¿sí? Ahí celebré mi cumpleaños. Entonces, el retorno solar es como si tuvieras una segunda carta natal. Tienes un ascendente diferente y ese ascendente o ese retorno solar casi siempre se empieza a manifestar quizás hasta un mes antes, porque en astrología las cosas no son tan puntuales. A lo mejor esperamos cierto día, porque así nos lo dijo nuestro astrólogo o así lo vemos en nuestra carta natal o en las efemérides, pero un acontecimiento, un fenómeno no se da tan puntual. Es una curva de Gauss, así va, todos los fenómenos astrológicos empiezan a manifestarse como una ola de energía. Véanla como una ola. Una ola no sabemos en cuándo se está formando, ¿sí? Quizás podemos ver la cresta, la ola más alta, cuando está en su altura más alta, pero una ola se empieza a formar, ¿sí? Poco a poco, hasta que la vemos con una gran cresta, ¿no? Igual, en un retorno solar,
¿sí? Es el día de tu cumpleaños, pero ese retorno solar se empieza a formar desde antes, días antes y termina días después. Entonces, todas las manifestaciones del retorno solar te vas a dar cuenta cómo te va a ir en tu año con todo lo que te va pasando días antes y días después, y ya podemos decir, ah, mira, el año me va a ir así. Entonces, es el segundo, es como nuestro segundo ascendente o nuestro segundo cumpleaños, podemos decirlos. Tenemos el cumpleaños de base y el cumpleaños del retorno solar. Y este retorno solar a veces, porque cada carta natal tiene diferentes circunstancias y está diseñado para ciertas cosas. Si en nuestro cumpleaños, nuestra carta natal, el retorno solar, no está de acuerdo a nuestras expectativas, porque a lo mejor el retorno solar apoya mucho a la unión familiar y a lo mejor a ti lo que te interesa es el dinero, o a lo mejor tienes dinero y en tu retorno solar, ¿sí? Está apoyando otra situación, ¿sí? Y a ti te interesa el amor, pues claro que no va a congeniar. Entonces, por eso cuando se va al astrólogo, te busca una carta natal o un retorno solar que está más de acuerdo a las expectativas que tú tienes. Si quieres respecto al amor, si quieres respecto al trabajo, si quieres respecto a embarazarte, si quieres respecto a tener más paz familiar o tener salud. Entonces, tendrás que buscar una ciudad o un lugar en alguna parte del mundo en donde esto se favorezca. Por eso es que cuando se va con el astrólogo, te busca un retorno solar que favorezca lo que tú estás buscando, ¿sí? Entonces, tú puedes celebrar tu cumpleaños en cualquier parte del mundo, ¿no? Puedes celebrarlo, no sé, en México, puedes celebrarlo en otra parte, en Japón, o podrías celebrarlo aquí por Europa, entonces, tú puedes celebrarlo en cualquier parte del mundo, pero cada parte va a tener una carta natal con expectativas diferentes, que va a apoyar diferentes cosas. Algunas van a apoyarte en que tengas más familia, algunas van a apoyarte en que te embaraces, algunas van a apoyarte en que tengas una salud muy óptima, unas van a apoyarte en que tengas éxito en los negocios, otro lugar va a apoyarte en que tengas más dinero, u otro lugar va a apoyarte en que seas más atractivo, que te vean guapo, guapa. O sea, cada lugar del mundo va a ser diferente. Entonces, ir al astrólogo no nada más es que te diga, ay, ¿en qué lugar? ¿En qué lugar puedo celebrar mi cumpleaños? Más que nada tienes que tú tener una idea muy clara, qué es lo que tú quieres durante todo el año, qué es lo que tú estás buscando. Y ya de acuerdo a esas necesidades, el astrólogo verá en qué lugar del mundo te va a mandar, ¿sí? Puede mandarte tan cerca o tan lejos, ya depende también de los ahorros de la persona, porque a veces irte a celebrar tu cumpleaños de acuerdo a una expectativa, pues sí, a lo mejor queda demasiado lejos, como mandarte a Japón, como mandarte a Australia, como mandarte a Francia. Muchas veces para el cliente, que yo lo agradezco mucho, a la astrología cuando el cliente está buscando ciertas circunstancias y nada más tiene que de alguna forma ir de un lugar a otro en pocos kilómetros, ¿no? Y no lo tengo que mandar muy lejos. Eso es como lo fantástico por un astrólogo pues sí, ahorrarle sobre todo dinero, ¿no? Esa es parte de la teoría del retorno solar. También hay retornos solares, también hay lugares del mundo donde te puedes enfermar, eso es una verdad. Yo tengo una anécdota con una tía que iba a hacer un viaje y ella le gustaba mucho viajar y le daba yo un mapita. Cada vez que viajaba le imprimía un mapa como un mapa mundi en blanco, ¿sí? Y le señalaba con marcador, así, con líneas para que fuera muy visual, un marcador
y le decía, en estas líneas donde te estoy marcando, por favor, no los vayas a tocar. Mi tía iba a celebrar, iba a ir a viajar a Europa y ya me había puesto todos los lugares donde iba a pasar el tour. Entonces yo le puse una línea donde marcaba claramente que a las islas griegas no pisara, porque por ahí estaba la línea de Quirón. Quirón tiene que ver con la enfermedad. Y le había dicho, mira, por islas griegas y por donde va a pasar esta línea, por favor, no te vayas a ir. Y me dijo, no, pues no te preocupes porque mi tour no tiene nada que ver con las islas griegas. Vamos a ir por otras partes, pero no vamos a tocar esa parte. Desafortunadamente iba con otra tía. Entonces ya habían de alguna forma terminado un poco de ver a donde tenían las ciudades que estaban planeando. Y mi otra tía dijo, bueno, ¿qué te parece? Estamos muy cerca, vamos a ir a las islas griegas y después volvemos a sumarnos al tour, pero vamos a conocer las islas griegas. Mi tía, claro que no abrió su mapita nunca, no vio, no se acordó que ahí le había puesto que no pisara las islas griegas y ella cuenta que iba en el barquito y a medida que se iba acercando a la costa, ¿sí? Empezó a sentirse el corazón muy oprimido y una nostalgia y una angustia que no sabía de dónde venía y empezó a llorar, y a llorar, a llorar y en eso le dio una embolia. Entonces es ahí cuando había muchas circunstancias en las islas griegas, un pasado kármico, ¿sí? Un pasado de mucho dolor, ¿sí? En vidas pasadas, que lo originó de nuevo este malestar y la llevó a una embolia para no acordarse más. Entonces, pues sí, el viaje se tuvo que posponer, fue el avión por ella y tardó bastante tiempo en recuperación. Finalmente mi tía pudo volver a hablar. Quizás le quedaron unas pequeñitas secuelas por ahí, pero sí es parte de este ejemplo, ¿no? De los retornos solares. Esta técnica en astrología se llama astrocartografía, ¿sí? Astrocartografía. Y no nada más es para los cumpleaños, también de acuerdo a tu carta natal tienes una astrocartografía. Por ejemplo, en mi astrocartografía, yo tengo muchas líneas en la parte de Australia. O sea que si yo me fuera a Australia, mi vida cambiaría totalmente, ¿sí? Y tendría de alguna forma más, más reflectores encima mío, ¿no? O sea, no estaría, no es, sí, aquí en México tengo el nodo norte, o sea, mi misión de vida está muy bien, está muy bien planteada aquí en México porque tengo cierta misión aquí. Sin embargo, casi todos mis planetas están en Australia, ¿sí? Quizás ahí mi actividad profesional sería más pública, totalmente. Sin embargo, si yo me fuera a Australia, quizás el tema del trabajo tuviera prioridad, pero el tema familiar y el tema de pareja y otros asuntos, pues se borrarían de mi mapa, se borrarían totalmente, por así decirlo, de mi matrix. Entonces, pues es complicado para toda persona de decidir, bueno, ¿quieres dinero? ¿Quieres familia? ¿Quieres salud? ¿Qué es lo que quieres? Pero no puedes tenerlo todo. Tienes que saber muy claro cuáles son tus prioridades. Tu prioridad primaria es la familia, tu primera prioridad es la salud o tu prioridad es el dinero o el éxito. O sea, no lo podemos tener todo en una carta natal. Sí tenemos ser muy conscientes de la prioridad, ¿sí? La primera, la segunda, la tercera, la cuarta y así. Y eso es parte de los clientes. Quizás a los clientes les gustaría tenerlo todo, pero pues es un poquito complicado. Entonces en Australia yo tengo muchos de mis líneas, de éxito, sobre todo las públicas, pues están aquí en parte de Australia, ¿no? Aquí en la parte de aquí incluso pues toda la vida me ha llamado la atención Australia. ¿Sí?
Se me hace un continente muy mágico, ¿sí? Sydney, incluso cuando estudié astrología, diseñaba bastante así con este tipo de arquitectura. Y muy curiosamente, cuando tienes muchas líneas en alguna parte del mundo, porque lo que quiere decir aquí en la teoría es que esas líneas te dicen dónde tienes experiencia, o sea, dónde has reencarnado. Esas líneas te dicen, tú viviste en el pasado por acá, tú tuviste una alma gemela por acá, tú tuviste de alguna forma éxito por acá, tú tuviste de alguna forma mucha familia o este lugar es como tu hogar. O sea, las líneas te dicen qué es en el pasado, qué situaciones agradables has tenido, pero también te dicen qué karma tienes en algún lugar del mundo. También podemos saberlo. Entonces, posiblemente en una de mis vidas, Australia fue un lugar muy mágico para mí. Y sí ha tenido, yo para nada he ido a Australia. Sin embargo, el programa astrológico que yo tengo, que es de los que siempre ocupo, ¿sí? Está diseñado en Australia, curiosamente, ¿no? O sea, hay cientos de programas astrológicos y curiosamente tengo uno, ¿sí? Que fue diseñado en Australia, ¿sí? Incluso cuando yo lo compré, no sabía, y después descubrí que me lo mandaron de Australia, ¿sí? También cuando estaba o que sigo estando en la parte ecológica y alguna vez quise vivir en una ecoaldea y fui a visitar mi primera ecoaldea para ver cuál era el estilo de vida y ahí había los participantes estrella eran una pareja australiana que dio conferencias y mostró esta parte de la agricultura, ¿sí? De la agricultura, cómo esta permacultura, ¿sí? Podía ayudar a ser como más autosuficiente. Y era una pareja de australianos y yo estaba sumamente fascinado con esta pareja porque la permacultura y las ecoaldeas para mí es como lo ideal para vivir. Y así he tenido otras experiencias de cuando veo, este tema o estas personas que admiro son de Australia, ¿no? Y así les va a suceder a ustedes. Les puede llamar a lo mejor la cultura japonesa o les puede gustar cierta comida, a lo mejor la italiana, a lo mejor la francesa, a lo mejor la china o la tailandesa. Si esto es así, seguramente en el pasado, en otras vidas estuvieron ahí, ¿no? O a lo mejor su pareja es francés o su pareja es italiana. Esto quiere decir que en el pasado tuvieron ese tipo de raíces. Entonces, eso es lo que descubrimos con la astrocartografía o con los retornos solares. Es un tema muy interesante, ¿no? Es algo que yo creo que en mi consulta lo que me piden después de las cartas natales es esta de la astrocartografía, ¿no? Con los retornos solares. Año con año vuelven los clientes para preguntarme cómo me va a ir en el año y sácame mi retorno para saber dónde festejar, en qué parte del mundo festejarlo, ¿no? Y así, ¿no? Como ven, es bastante mágico esta parte de la astrocartografía y funciona. Yo lo he experimentado personalmente y también con los clientes. Esta parte es como si en cada parte del mundo estuviera en un multiverso, estuviera una parte de nosotros mismos, una línea paralela, ¿sí? Lista para que nosotros nos cambiemos de carril. Incluso tu destino. Si no te gusta tu destino en el cual vives, ¿sí? No te gusta tu destino aquí en México y dices, no me gusta cómo me está yendo en esta vida. Si tú te fueras a otro lugar del mundo, tu destino cambiaría por completo, ¿sí? Si a lo mejor aquí en México no tienes éxito, te falta el dinero, tenlo por seguridad que en otra parte del mundo hay un yo tuyo que si tú te vas,
un yo tuyo, o sea, un guión diferente de ti en otra parte del mundo, en donde ahí tendrías éxito, tal vez hasta serías millonario, ¿no? También si a lo mejor aquí en México, si vives aquí en México, si no tienes el amor, si te sientes solo, en otra parte del mundo, tu guión va a cambiar completamente. Como en otro universo paralelo, si te vas a esa parte del mundo, serías muy atractivo, por alguna circunstancia serías muy atractivo y encontrarías el amor muy fácilmente. Entonces, ya depende de la persona, ¿sí? Si de plano la persona no se siente a gusto aquí, porque a lo mejor en su carta natal también no está diseñada para estar aquí y siente o ha sentido durante mucho tiempo que no se siente parte de este lugar y durante toda su vida ha soñado con viajar y con viajar y viajar y nunca lo ha hecho, pues tu carta natal te lo está diciendo, ¿no? Viaja, cambia tu destino. Y así es esto, ¿no? Bueno, ahora vamos con esta parte del retorno, parte de esto del retorno solar, que también, este, que también fascina mucho la carta natal con los tránsitos y con los aspectos. Me gustaría comentarles qué era lo que íbamos a ver el, el pasado podcast que no se pudo realizar. Les iba a comentar esto mismo con algunas otras cosas. Les quiero comentar mi carta natal porque yo creo que la mejor experiencia o lo que yo les puedo comentar de algo que les puede ayudar es cuando lo vives en carne propia, ¿sí? Lejos de los libros, lejos de los cursos, lejos de los talleres. Yo soy de la idea de que cuando tú vives algo, es el mejor conocimiento que tú puedes compartir, ¿sí? No tanto muchas de estas cosas, yo creo que la mayor parte de mi astrología, yo creo que en un 80% no está en los libros, la mayor parte es lo que he experimentado, lo que he aprendido y lo que he podido de alguna forma armar como un rompecabezas. Entonces es lo que hace mi astrología diferente a otros astrólogos porque hay muchas cosas que he podido, pues de alguna forma conectar, nuevas conexiones, y eso es lo que hace mágico, no solamente a la astrología, sino a lo que ustedes se dediquen, ¿sí? La creatividad y rediseñar cosas hace que lo que tú seas, ya seas un cocinero, ¿sí? Reinventes la cocina, ya sea si eres un artista, reinventes lo que estás haciendo, la pintura, hagas un nuevo estilo, o sea, cada persona le puede dar de su esencia alguna cosa diferente y eso lo puede diferenciar y sobre todo que la persona tenga un éxito diferente, ¿sí? No siempre irse con lo que se supone, entre comillas, que es lo correcto, está bien. Entonces, parte de mi astrología tiene este estilo donde muchas de lo que yo hago o lo que yo empleo en mis consultas, a veces no está en los libros, son cosas que yo aprendí o que yo integré. Entonces, pues en esta parte de mi carta natal, que se la voy a explicar, cuando yo nací, Saturno estaba retrógrado en la casa 12. La carta natal tiene 12 casas, ¿sí? Y Saturno estaba en la 12. La casa 12 es una casa muy mágica, pero también donde hay miedos y donde hay karma, ¿sí? De alguna forma aquí hay miedos antiguos en la casa 12. También se dice que la casa 12 es la de los enemigos ocultos, ¿no? Ahí si tienes muchos planetas por ahí, hay cosas ahí que en esta parte de la teoría kármica, ¿no? Hay ahí cosas que en el pasado hiciste y de alguna forma han llegado a esta vida escondiéndose en esa casa, ¿no? Entonces, pues sí, cuando yo era niño, yo me sentía observado, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me resultaba muy familiar en la niñez cuando yo me acostaba, que sentía que me observaban.
quitaba yo los muñecos, quitaba yo cualquier cosa que pudiera tener ojos porque sentía que me observaban, ¿no? Incluso me asomaba debajo de la cama a ver si no había algo. Y yo me acuerdo que durante mucho tiempo, en toda mi niñez, no me gustaba dormir solo, ¿no? Como que trataba de irme a la recámara de mis papás, ¿no? Entonces, sí había esta sensación de ser observado por casi por fantasmas o espíritus, ¿no? Y esto te lo da porque Saturno lo tenía en la casa 12, ¿sí? Pero que, bueno, y bueno, yo fui un niño que nació de incubadora también porque Saturno está en Tauro en la casa 12, entonces incluso en oposición al Sol. Entonces eso hizo que mi nacimiento fuera anticipado, ¿sí? Hubo dificultades, Saturno siempre son dificultades o son retos. Entonces, pues ya había ahí, la casa 12 es parte del embarazo, ¿sí? Parte de esos 9 meses. Y entonces, pues Saturno estando ahí en la casa 12, pues sí representaba limitaciones para mi cuerpo, ¿no? Limitaciones para el tiempo. Entonces, pues sí, hubo por ahí una hospitalización prematura y sí pasé 2 meses en la incubadora, un nacimiento prematuro de 6 meses y fracción, que por mis condiciones, pues quizás, y para la época, pues sí estaba muy difícil de que sobreviviera, ¿no? Estaba yo muy pequeñito de 6 meses y días, algo así. Entonces, pues sí tuve un confinamiento de varios meses, pero pues así pasó en esta prueba de resistencia, porque Saturno también te da esa prueba de resistir, ¿no? Ese reto. Entonces, sí, mi cuerpo tuvo que pasar esa prueba de resistencia física, ¿sí? Y habitarlo. Yo me acuerdo que cuando estaba en la incubadora, yo no estaba dentro del cuerpecito, sino que yo me veía afuera como en estos viajes astrales y veía todo lo que pasaba, ¿no? Veía el cuerpo, veía las enfermeras, veía a otros niños llorando y yo estaba ahí como viendo como en un cuadro, como en una película, ¿no? Entonces, pues sí, sí es parte de esa profunda conexión con planos sutiles, porque Saturno en la casa 2 es el maestro, ¿no? Entonces sí llegué a ver, desde muy temprana de esta conexión con lo espiritual, con los viajes astrales, con ciertas cosas, psíquicas, desde temprana edad, ¿no? Bueno, para platicarles un poquito también de Saturno en la casa 12, porque yo creo que es me pareciera que es una de las piezas fundamentales de mi vida, porque sí Saturno ahí, da muchas claves a mi vida, porque estos ojos que me observaban después se convirtieron ya cuando yo estaba estudiando en la universidad. Estos ojos tuvieron forma y se convirtieron en abducciones. No sé si ustedes sepan de qué son las abducciones, pero son estos seres cabezones extraterrestres que les llaman grises y entonces se dejaron ver y fue ahí cuando literalmente, ya sea física o por medio de viajes astrales, me llevaban a sus naves y para mí era una parte muy terrorífica no poder controlar esta situación. Y sí, por mucho tiempo estuve todo lo que sucede en abducido. Hay muchas películas sobre el tema, todas son ciertas, porque todas son las experiencias de cada persona, pero pues todas son muy similares, esta parte del terror, esta parte de la manipulación, esta parte de estar en una plancha en donde se les traen ciertas cosas como tanto sangre, tanto todo, fluidos de toda clase y yo viví por mucho tiempo toda esta experiencia, fueron más de 2 años en donde eh, estuve con ellos, porque cada noche, creo que había muy pocas noches en donde yo los dejaba de ver.
pero casi siempre era muy continuo. Entonces viví todo el proceso, para qué me querían, y ellos, estos extraterrestres, clonan, tienen la capacidad de clonar, buscan un híbrido entre el ser humano y su raza, su raza de ellos, de los grises, de los reptilianos también. Entonces, pude ver en estos contenedores, pues, estos seres híbridos, que de alguna forma, al verlos, alguno de ellos sabía que eran mis hijos, o sea, literalmente los cargué, llegué a cargar uno de estos tubitos con estos como fetos creciendo, y viví por mucho tiempo esta experiencia. No fue para mí nada agradable. O sea, si ustedes me dijeran, ¿qué borrarías de tu vida? Yo creo que borraría la experiencia que tuve con estos seres, pero fue parte de mi Saturno en casa 12. No quiere decir que si tú tienes Saturno en casa 12 esto te vaya a pasar, pero seguramente va a haber experiencias similares. Seguramente va a haber experiencias similares con chamanes o experiencias con un sinnúmero de cosas. Pero pues así me pasó, ¿no? ¿Y qué tiene de especial esto para que tenga un final feliz? Pues en algún momento, Plutón, este, cuando yo estaba en la universidad, Plutón cruzó mi casa 6. La casa 6 es del trabajo y es de la salud. Estaba transitando ahí Plutón, y Plutón es morir simbólicamente para renacer a un nuevo propósito. Así es el tema de con Plutón, ¿no? Entonces, pues yo estaba en una situación muy delicada, muy deprimido en esa época, y quería como irme de este mundo, tener una existencia diferente. Y fue cuando llegaron otros seres extraterrestres, otros, ya podemos decir, unos hermanos mayores, y fue ahí cuando en un libro, leí un libro que mostraba esta parte de las, que probablemente está por ahí, se los tenía yo a la mano, pero yo creo que lo moví. Sally Barbosa, un libro de Sally Barbosa, en donde explicaba claramente, este libro de Sally Barbosa explicaba estas experiencias y explicaba claramente por qué estos seres extraterrestres venían al mundo y por qué los raptos, si había otras inteligencias, estas razas, quiénes nos crearon como humanidad. Se los voy a recomendar. O sea, ahí Sally Barbosa explica muchas de las situaciones. Incluso Sally Barbosa explica también estos acontecimientos que están pasando. Incluso también tiene por ahí otro libro de almas gemelas muy hermoso. Entonces, pues lo leí. Venía por ahí también una lectura que pareciera que iba dedicada a mí. Tenía una cita, marcaba una cita para mí. El libro se me pareció como muy loco, porque como una cita para mí, si en el libro pues fue editado, ¿no? Pues sí, había por ahí una página en donde me citaban y tenía que pronunciar ciertas palabras. Bueno, yo estaba ya en esos momentos muy deprimido, muy asustado, entonces no tuve más remedio que recitar esas palabras. Era un decreto, y esa misma noche aparecieron estos seres que hay pues podemos decir, una especie de ONU espacial, en donde se integran varias razas que son positivas, que en sí en ese momento se le llamó el Comando ASTA, pero no es más que la integración de muchas inteligencias preocupadas por lo que vaya a pasar, por lo que le vaya a pasar a nuestro planeta. Entonces tuve la asistencia de ellos. Sí vinieron conmigo y me ayudaron, y me explicaron cuál era el propósito de mi existencia. Por eso es que en ese momento, como en la universidad estaba yo estudiando arquitectura, quería ser el mejor de los arquitectos, construyendo casas ecológicas. Sin embargo, ellos me cambiaron la jugada, porque en el momento en el que me explicaron qué es a qué había venido y si quería yo regresar, y dije, por supuesto que quiero regresar, y regresé. Claro, me cambiaron de alguna forma el chip en mi cabeza, y entonces poco a poco me di cuenta de que
la arquitectura y la ecología, a pesar de que me gustaba, ya no era lo mío. De alguna forma fui formateado de alguna diferente, o sea, Plutón literalmente morí simbólicamente para renacer, porque Plutón en mi casa 6 así estaba, y pues me dediqué en este nuevo conocimiento que ellos me dieron, pues me dijeron y me dieron, pues dije, no, como arquitecto y como ecólogo no va por ahí, y por eso desde ese momento me dediqué a ver qué pasa con todo lo espiritual o lo energético, y pues así es como trabajo la parte astrológica, la parte cabalística, la numerología y todo lo que ustedes pueden ver un poco en lo que yo hago. Este, y en el 2002 tuve un retorno de Marte. ¿Qué es cuando pasa un retorno de Marte? Que a mis clientes les digo, cuando ven una carta natal que les va a pasar Marte, me agrada bastante, porque si está preocupado por el trabajo, por el dinero, es la oportunidad para retomar todo, ¿no? Para hacer nuevos proyectos. Entonces, cuando yo tuve el retorno de Marte, pues inicié mis estudios de psicoterapia. ¿Sí? Incluso generalmente van de 2 años a 2 años, entonces quedó perfecto para una maestría en psicoterapia. eh, y, y es ahí cuando todo lo que yo había aprendido desde el día en que fui rescatado de alguna forma, se hizo muy clara mi misión. Dije, no, la psicoterapia, ¿no? Redefine mi vocación, ¿no? Y parte de lo que yo hago, pues a veces más que astrológico es psicoterapia, así 100%, ¿no? Porque no le digo a las personas tanto de planetas, tanto de signos, tanto de números, sino más bien esta situación, este diálogo entre ellos, y para que puedan las personas completar el rompecabezas de su vida. Incluso así diseño mi consulta en 3 partes, ¿no? ¿Qué has vivido en vidas pasadas? ¿Sí? ¿Qué es lo que tú necesitas cerrar en esta vida, cerrar el ciclo? ¿Cuál es tu nueva misión en esta encarnación para lo que has venido? Y sobre todo, las alternativas que tienes para cumplirlas, porque a veces no es solo una, sino a veces tienes más alternativas. Somos el arquitecto de nuestro destino. Entonces, con este retorno del Marte me quedó como anillo al dedo, porque me inscribí en la psicoterapia y dije, no, yo para esto nací. Y a pesar de que no era psicólogo, porque vengo de arquitecto, una carrera de arquitecto y otra carrera de ingeniero ecólogo, a pesar de no tener bases para la psicología, que el director en una entrevista me dijo, si tantas ganas tienes de estudiar psicoterapia, tienes conciencia que vas a tener que estudiarle el doble o el triple para poder alcanzar a tus compañeros. O sea, no solamente las materias que te tocan, sino investigar por tu cuenta todo lo que no aprendiste en la carrera. Le dije, sí, yo lo hago. Entonces, para mí fue un camino maravilloso a la parte de la psicología y la psicoterapia. Y así me formé. Entonces, ese Marte, en la casa 6 tengo bastantes planetas. Tengo ahí el Sol, a Venus, a Júpiter, o sea, todos están en mi casa 6, en la casa de la vocación. Y entonces, pues y claro que tenía que ser, psicólogo o psicoterapeuta, porque aparte ahí está en la casa 6 Escorpión. O sea, no había más que ser una de estas materias, una de estas vocaciones. Psicólogo, psicoterapeuta, psiquiatra, consejero, o sea, no había por dónde más, ¿no? O sea, sí estaba en la arquitectura y sí estaba en lo ecológico, quizás también por algunas experiencias de mi niñez, pero mi perfil era propiamente lo psicológico, ¿no? Eso te lo da la carta natal. Y en una carta natal, si ustedes la estudian con profundidad, pues pueden ver qué perfil tienen, ¿no? Entonces, pues así estuvo mi experiencia con lo astrológico y la parte de mi carta natal. Espero darles en esta parte de compartir conmigo mismo y con ustedes mi carta natal. Este, y,
y darles esa intención, ese mensaje de que todo está, como dicen ahí las enseñanzas, todo está en tu interior y sí es cierto, ¿no? Todo está en nuestra carta natal. O sea, todo está ahí, nuestras dudas, nuestras respuestas, nuestra vocación, todo está ahí dentro de nuestra carta natal. Si nos pasa algo bueno, si nos pasa algo malo y para qué, qué sentido tiene, todo está ahí. O sea, no se pueden perder, no pueden tener excusas. Si ustedes van con un astrólogo buscando respuestas, pues las van a obtener. Y esa es parte de la astrología, la numerología, porque también la numerología es sorprendente, es tan cierta como la astrología, o el tarot con todo el simbolismo, que a mí me encanta el tarot como estas cartas arquetípicas, estas cartas que te pueden dar respuestas, también me gustan bastante. A veces no como predicción, pero sí como mensajes del alma. La cábala también preciosa también, con esta enseñanza de las polaridades, me encanta. Entonces, si ustedes quieren saber más de ustedes mismos, pues ahí está, ¿no? Y ahora el material está más a la mano con las redes sociales. Y si no, pues busquen a alguien que les ayude, ¿no? Así como me pongo a sus órdenes. Bueno, espero que en esta revista digital hayan, les haya llegado un mensaje, mi mensaje, ¿no? Del retorno solar y de conocerse a sí mismos. Y bueno, gracias y nos vemos la próxima. Espero que con el Mercurio retrógrado ya no haya inconvenientes y cuídense, ¿no? Cuídense, vean bien por dónde caminan, porque luego el Mercurio retrógrado, siempre mete la pata, ¿no? Para que nos suceda algo, ¿no? Entonces, cuídense. Bye.